el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanas, hermanos, esta tarde de lunes 20 de septiembre nos hemos reunido para adorar a Dios, para recibir su palabra, su Eucaristía. Lo hacemos unidos en la misma fe con quienes están desde sus hogares, sintonizando la misa a través de los medios electrónicos. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por nuestros difuntos, enfermos y demás necesidades. Recordamos a Matilde Caballero, María Luisa Pedrosa Hernández, Abraham Adubiges Flores Rodríguez, Zaida Lorena Olivares Montes, al séptimo mes, María Cruz y Flor de María Constantino López, María de Lourdes Flores Trinidad, José Adolfo Hernández Pérez, José Guadalupe Juárez Esteves, Luz Araceli Gutiérrez San Vicente, Tania Martínez Correa, al cuarto mes, Ruperta Martínez Eligio, Alfredo Elizalde Colunga, al noveno mes, Juan Almazán, al séptimo mes, Raquel Cervantes Miranda, al quinto mes, Fernando López González, al octavo mes, Roberto Espinal David, octavo mes, Pedro Lucas Santos, Araceli Lucas, Pedro Lucas Alcántara. Damos gracias por un año más de vida de Rosa Matello Gómez. Muchas felicidades a nuestra hermana Rosa. También pedimos por la salud espiritual y corporal de Kevin Alexander Flores Reyes, Miriam Guadalupe Juan Reyes. Encomendamos a nuestros demás enfermos, a María Guadalupe de la Paz Méndez Luna, Willy Ortega, Alfonso Miranda Sánchez, María del Carmen Velázquez Alcántara, María José Velázquez Leiva. Pedimos por los contagiados del virus, pedimos a Dios que proteja a su familia y al personal sanitario. Encomendamos a Dios a los que buscan un empleo. Pedimos por nuestra patria en este mes de septiembre. Y ahora, en la presencia de Dios, vamos a reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo
el número de tus hijos de adopción en el mundo entero, y has hecho de la sangre de los santos mártires Andrés Kim Taegón y compañeros la semilla fecunda de la vida cristiana. Concédenos la fuerza de su ayuda y el estímulo de su ejemplo. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Del libro de Esdras. El año primero del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca del profeta Jeremías, movió a Ciro a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino este decreto. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Los que pertenezcan al pueblo del Señor, que vayan a Jerusalén de Judá para construir el templo del Señor, Dios de Israel, que habita en Jerusalén, y que Dios los acompañe. La gente del lugar proporcionará a todos los judíos sobrevivientes, donde quiera que residan, oro, plata, utensilios y ganado, además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces se pusieron en marcha los jefes de familia de las tribus de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos los que sintieron movidos por Dios para ir a reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron toda clase de ayuda: oro, plata, utensilio, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor, y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. ¿Cómo cambian los ríos la suerte del desierto? Cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosechan a aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando, vendrán con sus gavillas. Grandes cosas
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada hay secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues si están entendiendo bien, porque al que produce se le dará más, pero al que no produce, aún lo poco que tiene se le quitará. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, vamos a recibir con fe los mensajes de los libros santos y para recoger lo que Dios quiere decirnos, vamos a abrir un arco amplio para nuestra comprensión. Dios nos manifiesta sus propósitos a través de su creación y a través de la historia. La recepción de sus mensajes, de la creación y de la historia, la han percibido los santos profetas, gente también como el mismo Hijo de Dios y los santos apóstoles después de Jesús. Unos hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieron esa experiencia y ese testimonio y lo tenemos en la Biblia. Algunos pasajes de la Biblia requieren tener un poco en cuenta toda esa historia de la salvación y en concreto el que hoy leemos como primera lectura y también el acontecimiento que hoy celebramos, que es el recuerdo de los mártires de Corea. Vamos a ver un poco. En la historia del pueblo de Dios, la Biblia nos cuenta, más que quizá, nos propone una reflexión sobre los orígenes del mundo y de la humanidad. Después nos cuenta la historia de los padres de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Luego, el pueblo, los hijos de estos patriarcas fueron a Egipto, los esclavizaron y Dios los sacó de la servidumbre, los condujo por el desierto y les dio la tierra prometida. Una vez que se establecieron en la tierra, tomaron la tierra y al principio se gobernaban mediante jueces. Los cabezas de familia eran los que tomaban decisión y los jueces intervenían en los momentos difíciles. Pero llegó la necesidad de que se nombraran reyes
y tuvieron varios reyes, célebres los primeros, Saúl, que terminó de modo trágico, el rey David, el más exaltado, y su hijo Salomón, y de allí unos 40 reyes que gobernaron al pueblo unido y luego dividido por unos 400 años. Esta monarquía en el pueblo de Dios se terminó cuando fueron conquistados por Babilonia, que llevaron al pueblo al destierro. Gracias a Dios, el pueblo logró regresar del destierro, porque los persas habían conquistado a Babilonia. Regresaron del destierro, pero siguieron ahora bajo los persas. Luego los persas cayeron y el pueblo fue dominado por los helenistas, los griegos, conquistados por Alejandro Magno. Después fueron conquistados por los romanos y fue el tiempo en que nació Jesús. Después de Jesús los apóstoles predicaron y la iglesia en sus primeros tiempos se desarrolló en la zona de los pueblos alrededor del mar Mediterráneo, aunque algunos quizá llegaron hasta la India en sus misiones. Pero los primeros 1000 años de la iglesia estuvieron en la zona del Mediterráneo y todavía unos 500 años más hasta que Europa y los cristianos europeos lograron extenderse en otras tierras. Nuestras tierras fueron conquistadas y para ellos fueron un nuevo mundo. Para los que vivían aquí era el mundo de siempre. Para los europeos era el nuevo mundo. Ellos dijeron que descubrieron. Los pueblos de aquí pues ya existían. Pero también llegó el Evangelio a estas tierras. Y luego poco a poco el Evangelio se fue llevando a los pueblos de África, a los pueblos de Asia, y hoy recordamos que llegó también el Evangelio a Corea, y recordamos a los mártires coreanos. Esa es una panorámica de la historia del pueblo creyente. Los primeros 5 libros de la Biblia nos hablan desde la creación hasta la llegada al río Jordán, dispuestos para entrar a la tierra. Después vienen otros libros que nos hablan desde la toma de la tierra hasta que perdieron la tierra y fueron desterrados en Babilonia. Luego vienen otros libros que llamamos la historia del cronista, 1 y 2 Crónicas, Esdras y Nehemías, que nos hablan del regreso del destierro y la reconstrucción del templo, segundo templo. Y terminan estos libros precisamente contándonos ya la vida del pueblo, adorando a Dios en el segundo templo. Justamente lo que hoy leemos es en el libro de Esdras, es el decreto del rey Ciro de Persia, que apenas ha ocupado Babilonia. Entonces a los que estaban cautivos de los babilonios pues quedaron libres, y Ciro permitió que el pueblo de Dios regresara a la tierra prometida de donde lo habían sacado los babilonios. Y así nos dice el relato: se pusieron en marcha los jefes de familia de las tribus de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas,
y todos se sintieron movidos por Dios para ir a reconstruir el templo del Señor. Dios que acompaña a su pueblo en la historia, que le manifiesta sus propósitos en su historia. Por eso el Salmo reza ese acontecimiento. Hemos dicho nosotros, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Las hizo por su pueblo en aquel tiempo y las hace por nosotros en este tiempo. ¿Qué cosa rezamos? Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces, no cesaba de reír nuestra boca, felices por haber sido liberados de ese cautiverio de Babilonia. Y todavía señala, al irse al destierro iban llorando, cargando una semilla. Al regresar, vendrán cantando ya con las gavillas, con la semilla que ha producido frutos y que ya ha dado abundantes semillas. El destierro interpretado como una siembra del pueblo de Dios, casi sepultados en la tierra para que dieran fruto. Hermanas y hermanos, una meditación sobre la historia de salvación, que nosotros también tenemos que meditar. Si Dios fue bueno con su pueblo en su tiempo, Dios seguirá siendo bueno con los que creemos en Él en nuestro tiempo. Estamos viviendo momentos difíciles, pero Dios no nos va a abandonar. Nos va a seguir acompañando. Eso creemos. Ahora, ¿por qué decir estas cosas? Porque a eso nos invita el Santo Evangelio. Hoy hemos leído unas parábolas muy interesantes. La parábola de la luz que se prende. Pero si prendemos una luz, no es para taparla con una vasija o para ponerla debajo de la cama. Hay que ponerla en un lugar alto para que ilumine. Esa historia del pueblo de Dios que acompaña a su pueblo, no hay que esconderla, hay que contarla para que ilumine y para que despierte esperanza en los creyentes. Por eso la tenemos recogida en la Santa Biblia, para que efectivamente esa luz de Dios, esa luz de su palabra, ilumine a su pueblo. No hay que esconderla. Y ya que mencioné que hoy recordamos a los santos mártires coreanos, el Evangelio llegó allá para unos 2-3 siglos, pero de una manera muy difícil, clandestina, casi a escondidas. Algunos coreanos que fueron a otra parte conocieron el mensaje de Jesús, regresaron y comenzaron a compartirlo, porque la luz no hay que esconderla. Y mucha gente se convirtió, entraron algunos misioneros y al ver los poderosos de la época que el cristianismo estaba haciéndose presente y cundiendo en su pueblo, se les ocurrió, como siempre, a los poderosos, a quienes no piensan como ellos hay que perseguirlos. Entonces persiguieron a muchos cristianos y algunos los mataron. Se tiene una lista de unos cerca de 150 mártires. Hoy recordamos a todos esos mártires. Los mataron en ese acto de represión y de fanatismo. Pero nosotros sabemos que sangre de mártires es semilla de cristianos. Y allá en Corea, ese testimonio de fe, mártir quiere decir testigo, ese testimonio de fe ha producido abundantes frutos y la Iglesia de Corea está viva, está presente. Nosotros hemos sido beneficiados
precisamente por la sangre de sus mártires, porque en Corea se ha fundado una congregación llamada de los mártires coreanos. Hay un buen grupo de religiosas coreanas todas, y ellas han venido, llegaron aquí a nuestro país hará unos 15 o 20 años, y llegaron con 2 obras estupendas que normalmente no se dan a conocer, pero en aquellos que se benefician se conocen. En la zona de Chalco tienen un internado para niñas y en Jalisco un internado para niños, pero no tienen 4 o 5. Pedagogía de aquellos pueblos, la mentalidad de esos pueblos, tienen unas 1000 niñas en Chalco. Niñas casi siempre o huérfanas o muy pobres. Hará unos 10 años fue noticia eso, pero no para exaltar la buena obra de las hermanas, sino por un escándalo que se suscitó. Cuando hay muchas niñas, cuando hay niñas que llevan las familias, las tías o las abuelitas, a veces algunas las llevan, o las llevaban, no sé ahora cómo esté, pues un poquitito forzadas. La abuelita que decía, tu mamá ni caso hace de ti, pues yo te voy a internar. Y a la pobre criatura la internan y se pone en un ambiente, y lógicamente, en algunas niñas eso les creó un sentido de opresión y comenzaron a tener manifestaciones de rechazo a esa vida, rechazo psicológico y alteraciones de conducta. Y entonces inmediatamente cámaras y micrófonos a atender el rechazo, pensando que las niñas estaban siendo esclavizadas o lo que fuera. Gracias a Dios, la intervención de los gobiernos, en ese tiempo, creo que el Peña Nieto gobernaba en el Estado de México y Calderón en el país, pues entendieron que era un fenómeno normal, no deseable, pero que se produce donde conviven muchas niñas y algunas van en situación muy particular. Se cayó todo. A mí me tocó conocer a unas niñas, 3 en concreto, felices, contentas, agradecidas por todo lo que recibían. Pero como ven, como ya no hay escándalos, ya no hay noticia y no se habla de esa estupenda luz al servicio de la niñez, encendida por la congregación de los mártires coreanos, con unas hermanas religiosas que entregan su vida al servicio de la educación de estos niños. Hermanas, hermanos, esas bellas luces hay que darlas a conocer. Nos hablan bien del Evangelio. Y también, ustedes ven que nosotros, cuando celebramos una misa de difuntos, pues se traen las cenizas y también alguna foto. Nuestros familiares, nuestros seres queridos, que fueron un ejemplo para nuestra vida. Aquí no vemos ninguna foto de un criminal, de un malviviente. Seres queridos de las familias de nuestra comunidad, ejemplo de vida, testimonio de un camino honesto. Le damos gracias a Dios por todo ello, pedimos por nuestros difuntos, nos encomendamos a Dios y continuamos nuestro camino, sabiendo que Dios en la historia nos va a seguir acompañando. Nos acompañó en la historia de siglos atrás y nos seguirá acompañando en nuestra historia, que siempre tiene momentos difíciles, pero Dios no nos abandona. Ave María Purísima. Permanezcan sentados.
rogamos para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Mira benignamente, Dios Todopoderoso, las ofrendas de tu pueblo, y concédenos por la intercesión de tus santos mártires, llegar a ser un sacrificio agradable a ti, para salvación de todo el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires coreanos, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe. Tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Señor, por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente afrontada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino. Dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos, el obispo de Roma,
el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo, a todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. Matilde Caballero, María Luisa Pedrosa, Abraham Adubiges Flores, Zaida Lorena, María Cruz y Flor de María Constantino, María de Lourdes Flores, José Adolfo Hernández, José Guadalupe Juárez, Luz Araceli Gutiérrez, Tania Martínez, Ruperta Martínez, Alfredo Elizalde, Juan Almazán, Raquel Cervantes, Fernando López, Roberto Espinal, Pedro Lucas, Araceli Lucas y Pedro Lucas Alcántara y todas las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros para que con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas, hermanos, a ese Dios Santo que acompaña a su pueblo en el camino de su historia, a Él le decimos con fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz y justicia en nuestros días, que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Quienes van a comulgar, acérquense de una fila por el pasillo del centro. Los demás pueden sentarse. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos, dice el Señor. Oremos, nos ponemos de pie. Nutridos con el alimento de los fuertes, en esta celebración de los santos mártires coreanos, te pedimos humildemente, Señor, que unidos fielmente a Cristo, trabajemos en la Iglesia para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Hermanas y hermanos, hemos adorado a nuestro Padre del cielo. Hemos puesto en sus manos a nuestros difuntos, fortalecidos en el Espíritu, nuestra celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que Dios les acompañe y pasen todos una buena noche. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz estos hermanos nuestros y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz.